Bendiciones a todos. Le habla el pastor Felipe Jaramillo en esta cápsula o tiempo de fe que hacemos diariamente, pero en este día tengo la bendición de tener al pastor Alexis Fernández con nosotros. Su iglesia está localizada en Nosbergen. Hace muchos años que nos conocemos, pero realmente Dios en este año nos juntó, hizo un acercamiento y hemos compartido varias cosas en este año. Sabe uno que yo oro que Dios me dé contactos divinos y Él ha sido eso para mí, un gran amigo, un gran hermano, compañeros en el ministerio, pero he podido hace años que nos conocemos, pero en este tiempo que hemos compartido más, he podido conocer un corazón noble de un buen amigo, una buena persona, que ama al Señor, que ama a su iglesia, que provoca estar con Él y ser parte de la vida de Él. De manera que yo sé que vamos a ser ministrados de una manera poderosa en este día a través de sus labios. Yo sé que el Señor tiene una palabra para todo el que nos está viendo, no solamente de la iglesia nuestra, la iglesia de Él, amigos, familiares. Es una palabra fresca que nos va a bendecir. De manera que démosle la bienvenida al pastor Alexis. Amén. Dios te bendiga, pastor. Y gracias por esa presentación. Y dice por ahí, ¿verdad? El pastor debe ser honesto y debe de hablar verdad. Pero realmente me considero un siervo inútil del Señor. Y lo único que podemos traer es lo que Dios nos da. O sea, que no son palabras nuestras. Es lo que tratamos siempre, de traer una palabra fresca al pueblo. Amén, pastor. Amén. Dios lo bendiga a todos. Bien, el pastor me invitó y es una invitación recíproca que tenemos siempre. Él nos predica aquí, nos ayuda. Y más en este tiempo hemos estado más unidos que nunca porque lo amerita la situación por la cual está pasando, ¿verdad? La tierra, no solamente aquí, sino es global. Estamos viendo cómo ha afectado esto al mundo entero y a nosotros también ha afectado a la iglesia. Nos hemos mantenido orando a Dios por aquellos héroes que están en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestra comunidad, en los hospitales. Oramos por los pastores, por las iglesias. Hemos estado haciendo lo que debemos hacer. Y en el día de hoy, pues, quisiéramos traer una palabra con relación al descanso, el descanso de Dios. Cuando pasan cosas como estas, una pandemia o hay un terremoto o hay una catástrofe, siempre buscamos una palabra, a ver qué es lo que, por dónde viene el Señor, qué es lo que está pasando. Usted ve, y siempre nos vamos a quedar cortos en lo que nosotros podamos decir, porque a veces Dios calla y también nosotros tenemos que callar. Entonces, este es un tiempo en el cual nosotros debemos de buscar, ¿verdad?, lo que va a perdurar, porque hay una guerra, y eso sería ya otro mensaje, en la cual nosotros no vamos a ganar, y es la guerra contra la muerte. Sea que el Señor nos mande a buscar, o sea que una enfermedad nos mande, o cualquier tragedia, nos vamos a ir de este mundo. El asunto es salir bien de este mundo, porque no hay nadie que haya vencido la muerte como Jesucristo. Solamente la venció. Y Él quiere que nosotros también venzamos como Él venció. Y la única manera de hacerlo es por medio de Jesucristo. Entonces hay un descanso que Él nos ofrece. Y a eso nosotros le llamamos el descanso anhelado. El descanso que todos quisiéramos tener. Fíjate, pastor, si vas a un cementerio, cualquier cementerio, puede ser de judío, puede ser de quien sea, en el epitafio que le ponen, en lo que le escriben allí, siempre van a ver una sigla que se quiere el descanso de esa alma. Y dice, descansa en paz. Rest in peace, dicen aquí en los Estados Unidos. Y en los países de nosotros le ponen EPD, en paz, descanso. O sea, todo el mundo quiere descanso. No importa que haya sido una persona buena o que haya sido malo, que haya sido un asesino, como haya sido una persona que no mató ni siquiera a un mosquito.
Todas las personas le desean a sus seres queridos que han pasado que descansen en paz. El asunto es que a nosotros no nos toca eso, pastor. No nos toca determinar dónde va a ir la persona, sino que es un asunto entre tú y Dios. Fíjate, según una de las definiciones que podemos encontrar de descansar, es cesar del trabajo. Muchas personas que llegan a una edad y dicen, bueno, ya llegó mi retiro, llegó el tiempo de descanso, pero no descansan, siguen haciendo lo mismo. Otro sería reparar la fuerza con quietud. A veces llegamos de un trabajo y necesitamos descansar. Otras veces tomamos unas vacaciones porque nos sentimos muy abrumados, muy cansados y también queremos descansar. Y uno se va, qué sé yo, 1 o 2 semanas y viene de allá más cansado, porque supuestamente uno se va a descansar, pero hay otras cosas que hacer. Y eso es como buscando reparar fuerzas. Es estarse tranquilo, es estarse fiado, es asentarse alguien sobre otro, recostarse sobre otro. Cuando uno está cansado, quizás alguien te carga, te levanta. Y el humano es así, necesitamos siempre tener a alguien que nos dé fuerza, porque no solamente nos cansamos físicamente, sino también que hay personas que se cansan espiritualmente. Fíjate, pastor, en el momento que nos ha tocado vivir esta humanidad, este tiempo ahora, es el tiempo de la ciencia, del correr, es el tiempo de todo rápido. Se busca siempre quién tiene el tren más rápido, quién tiene el avión más rápido, el carro más rápido. O sea, todo el que va a vender un vehículo trata de decirte cuántos caballos de fuerza tiene, que de 0 a 60, que en cuántos segundos lo hace. Y la gente anda siempre buscando. Este es el tiempo de andar rapidísimo. O sea, la gente no se detiene, no se para. ¿Qué ha venido ahora? Bueno, tenemos 2 meses en los cuales las personas ya no tienen, ¿verdad?, que pedir un día de enfermedad para descansar. Porque tienen 45 días. Hay personas que tienen casi 2 meses de enfermedad, si es que quieren, porque es algo legal aquí en los Estados Unidos, tener una serie de días, los cuales tú puedes llamar a la compañía y decir que estás enfermo y te quedas en la casa, aunque no estés ningún enfermo, simplemente quieres descansar. Fíjate ahora, Felipe, el pastor, que la gente no solamente está cansado, ahora está cansado de descansar. Y ahora la gente quiere volver al trabajo. Al humano, nosotros los humanos somos difíciles de entender, porque cuando tenemos lo que queremos, entonces queremos otra cosa, queremos volver al estado anterior y no sabemos realmente lo que queremos. El mismo Señor dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Tiene algo guardado para nosotros. Fíjate que en 400 años, pastor, unos 400 y tantos años, el pueblo del Señor le estaba pidiendo que lo sacara de Egipto. Estaban cansados de ser esclavos y necesitaban un tiempo para descansar. Cuando le llega el descanso, de verdad, la palabra entonces me dice que ellos querían devolverse otra vez a donde estaban. Y si nos vamos un poco más hacia adelante, que quizás nos dé el tiempo, uno ve como dice la misma palabra que Josué, porque ni siquiera fue Moisés, que Josué no le dio el descanso anhelado, el descanso que ellos estaban esperando. Entonces, en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, específicamente de Jeremías, en el verso 10, hay una palabra poderosa allí que yo quiero compartir contigo. El verso 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Fíjate, dice que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, y anota algo bien interesante, es que no la aman. Cuando uno está en la calle y le predica la palabra a la persona, porque hemos sido a eso, hemos sido enviados a eso, a predicar. Que la prediquemos a tiempo, fuera de tiempo, al grande, al pequeño, al chico, al que crea como al que no crea.
Cuando tú le hablas de Dios, muchas veces te rechazan de una manera como si tú le estuvieras hablando del enemigo. Precisamente de donde tú lo quieres librar, es lo que ellos entienden y rechazan, no aman la palabra de Dios. De tal manera que aún en el mundo religioso se ha dicho que la Biblia está obsoleta y no quieren escuchar la palabra de Dios, pero sí quieren el beneficio de la palabra de Dios. Quieren a Dios, pero quieren su beneficio. Entonces no hay forma de que tú te encuentres con el Señor. Fíjate, pastor, que ahora se habla de un alejamiento social. Pero si tú te das cuenta, antes de esto, las personas estaban alejadas socialmente. De manera que cuando están matando a alguien, le están dando golpe a alguien, abusando de alguien, las personas agarran un celular de lejos, graban, no llaman a la policía, no van en el socorro de esa persona, simplemente lo graban. O si alguien se va a tirar de un edificio, lo más bonito es ver cuándo va cayendo y cómo va a caer. Tú sabes, te montas en un tren, te montas en un bus, las personas ni te miran ni te saludan. O sea, es un asunto, estamos totalmente alejados socialmente. Pero hay un alejamiento mayor. Fíjate que cuando Dios crea la humanidad, cuando tiene una relación con su creación, Él hablaba y siempre había esa comunicación entre Él y su creación. Pero cuando el pecado llega, entonces el pecado hace una separación y hay un alejamiento entre Dios y los hombres. ¿Verdad que sí, pastor? Claro que sí. Vemos entonces que hay un abismo entre Dios y nosotros. Y viene alguien y trata de hacer una conexión entre Dios y nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. A través de su palabra. Me dice la Biblia que en el principio Él era, la palabra era. Entonces, si nosotros rechazamos la palabra de Jehová, no amamos la palabra de Jehová, ¿a quién es que no amamos? A Jesús. ¿Verdad, pastor? Estamos, sí, ese es el problema. La humanidad se ha apartado, no ha podido encontrar al Señor o no se deja encontrar. No, ¿sabe por qué? Porque la humanidad dice, las personas dicen, bueno, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Entonces, fíjate, es que tú no puedes creer en alguien que te deja sus reglas y te dice cómo encontrarlo y conocerlo. Y además de eso, decir, no, yo lo voy a buscar a él, pero a mi manera. No hay forma, porque es que no encaja. O sea, tú no puedes ir a un dealer de carro, comprar un carro, qué sé yo, de una marca, ¿verdad? Por no mencionar ninguna, vas y compras uno y te vas a otro y entonces comienza a ponerle piezas de otra marca a tu carro. Eso no va a funcionar. No, que yo quiero que me le pongan esto de aquel carro. Vas a hacer un híbrido, una cosa, un lío en un carro que no te va a funcionar. O sea, Dios ni siquiera te va a escuchar en esto porque suena a algo ilógico, incoherente. Es que cuando decimos, yo creo a Dios a mi manera, yo estoy creando mi propio Dios. O sea, es un Dios que yo estoy creando, que no es el Dios al que yo estoy, el que puedo adorar, porque tengo que adorarlo a la manera de Él. A la manera de Él, y Él tiene una forma, y Él dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de vuestro corazón. Y dice que a Él lo hallan, lo que lo andan buscando, pero a través de el que Él dejó, al que Él envió. ¿Quién fue? Bueno, Cristo. Cristo vino y dio su vida por nosotros, nos amó para que para los que en Él creen no se pierdan, dice, tengan vida eterna y puedan llegar a ese descanso. Entonces, para llegar a ese descanso que anhelamos, lo primero es amar a la palabra. Es claro allí. Entonces, en el verso 13, pastor. El verso 13. También, que es una denuncia que hace nuestro Señor de lo que le va a pasar a aquellos que no creen ni aman su palabra. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Fíjate, él sigue un poquito más hacia adelante y no solamente entra el chico, al viejo, al grande, al casado, al no casado. Dice que todos siguen tras algo, tras la avaricia. En este mundo, pastor, ahora mismo, tú encontrabas, por ejemplo, un galón de leche que te costaba $2.85, $3, $3.15. Y tú te lo llevas para tu casa y tiene una fecha de caducidad.
y tú te das cuenta que se daña el tiempo, porque hay una malicia. Antes un bombillo, una luz de esa que uno compraba, te duraba añales, pero ya ellos saben las horas que va a durar. Y te ponen, dura 5,000 horas, tantas horas. O sea, han ido degradando todas las cosas por la avaricia, por el deseo de tener más. Los carros duraban más, los viejos. Ahora no, un carro 5 años ya es viejo, un carro viejo. Porque así da para que compres más. Y así pues que todas las cosas, un tomate, por ejemplo, como yo decía, tú comprabas antes un tomate hoy y si no lo usaba 1 o 2 días, ya estaba podrido. Hoy en día un tomate te dura 7 días afuera de la nevera, un pan. El pan se endurecía, si tú no te lo comías hoy, ya mañana estaba duro. Hoy en día tú compras un pan, lo dejas afuera 7, 8 días y está blanditico, fresquecito. Por la malicia que hay para que todo, fíjate, lo que andan buscando los comerciantes es tener dinero. Y es lo que menos le ha interesado ahora en 45 días. Todo se lo ha quitado el enemigo. Todo. No tenemos para pagar la renta, para pagar el edificio, para pagar empleados, las maquinarias, todo se ha ido abajo. Y algo más grande es que no tenemos quien lo compre. Vi de una manera triste, podríamos decir, cómo los agricultores tuvieron que destruir aquí en este país toneladas de vegetales porque no hay quien se lo compre, no hay quien los mercadee ni quien los quiera comprar. Y vi también las industrias lecheras, lo que tiene que ver con las vacas y la producción láctea. Botar, dice un solo productor, dijo, estamos botando 50,000 libras de leche diaria porque no tenemos quien nos la compre, ni siquiera quien las mercadee, ni siquiera quien la pueda llevar a regalar. Entonces, tristemente, estamos viendo que lo que dice aquí, desde el más chico hasta el más grande, todo lo que le siguen es la avaricia. Y el sacerdote y el profeta son engañadores. También mete a la clase espiritual. Y dice, y curan, en el verso 14, y curan las heridas de mi pueblo con liviandad. Y le están diciendo al pueblo, paz, paz, cuando no hay paz. Fíjate, ahora mismo, yo no sé dónde están, porque están escondidos. No oigo a nadie hablando de prosperidad y que estás bien, que bendecido y en victoria y prosperado. Y no oigo a nadie que tu día hoy va a ser mejor. O sea, ahora mismo, ese tipo de personas creo que están tan asustadas porque este virus se está llevando a los pastores. ¿Dónde están esos apóstoles que salían a decirle al pueblo que había paz cuando no la había? ¿Por qué no salen ahora? O sea, ¿por qué no se van a un hospital y acaban con todo el virus que hay allí? Si ellos tenían ese superpoder que decían. Entonces, una denuncia que está dando el Señor aquí de todas las clases y por qué el cansancio sobre la tierra. Ahora mismo, ¿usted sabe quién se está aprovechando de esto? La tierra se está renovando. La tierra. La tierra está descansando. El pulmón del mundo, que son los árboles, están descansando, ya no están talando árboles. Las empresas no están contaminando el aire. Usted ve. Entonces, ¿quién se está aprovechando? Los ríos, los árboles, las aves, los peces. Una maravilla. Le ha llegado un descansito de casi 2 meses ahora mismo a la naturaleza. Fíjate, pastor, un poco más hacia adelante, en el capítulo 10, estamos en Jeremías, en el verso 17. Verso 17, hay algo allí bien interesante para el pueblo de Dios. Jeremías 10, 17. Amén, pastor. No, me perdí, dame un segundo. El verso 17. 10, 17. Ahora sí. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. ¿Está en el 17? Sí, Jeremías 10, 17. Sí. Dice, puse también sobre vosotros atalayas. Entonces yo estoy... léelo, pastor, porque... Sí, Jeremías 10, 17 dice, puse también sobre vosotros atalayas, que dicen, escuchad,
el sonido de la trompeta. ¿Qué capítulo tú tenías, pastor, ahí? El 10:17. Pero de Jeremías. Sí. Léelo. No es otro, el que tengo me sale a mí. Mira arriba si tú tienes el libro, que cuando viene a ver tú tienes otro libro. Jeremías 10:17 es el que tengo. Léelo, a ver, léelo. Recoge de las tierras tus mercaderías, las que moran en lugar fortificado. Déjame buscarlo aquí, déjame ver algo. Tienes razón, pastor. Es que yo te dije mal, es Jeremías 6:17. Okay. Es donde estamos en el capítulo. Yo lo tengo escrito aquí y te dije el capítulo, te lo dije mal, es el 6. Jeremías 6:17. Ahora sí. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. No escucharemos. Fíjate, hay una labor con relación al sacerdote, al pastor, al profeta, sea como se llame, si se quiere llamar también apóstol. Hay un llamado y es hacer atalaya de un pueblo. El atalaya tiene en la mano algo, tiene un instrumento. ¿Cuál instrumento? Bueno, tiene una trompeta, el cual va a emitir un sonido, dependiendo de lo que sea. Se dice que las trompetas tienen emiten, ¿verdad? 3 sonidos para el pueblo de Dios. Cuando se tocaban esa trompeta, habían 2 en el campamento y se tocaban muchas veces para llamar a los líderes. Otras veces se tocaba para llamar al pueblo. Y otras veces, y cuando se iba a levantar el campamento, pero también el atalaya tenía que tocar un sonido cuando venía el enemigo y había guerra y había que cuidarse. Si no se toca el sonido real, el correcto, en el momento ideal, en el momento correcto, el pueblo puede hacer algo que incorrecto. Me explico. Y es hora de levantar el campamento y lo que se toca es, vamos a decirlo, un toque de fiesta, que también se tocaba cuando las cosechas. Entonces la gente va a ir a gozarse cuando deben de levantar el campamento. Otra es cuando tú tienes que agarrar las armas y se está tocando un sonido incierto, un sonido de, vamos a decir, de reunión, como hoy en día nos han dicho, tiene que apartarse. Pero el líder imprudentemente abre las iglesias o abre los locales, la gente entra, se infectan y se mueren. Entonces se toca un sonido real, un sonido incorrecto. Él dice, escuchad el sonido de la trompeta. ¿Cuál es el sonido que hay hoy en día? Que hay un problema, que tenemos un problema. ¿Qué debemos de hacer, pastor? Si nos dicen que nos lavemos las manos, ¿qué hay que hacer? Ah, no, que Dios es poderoso y es más poderoso que el virus. Bueno, es verdad eso que tú estás diciendo, pero esto no quiere decir que podemos tentar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? O lavando las manos. Es el sonido que se está tocando. Bueno, le entra por los ojos, le entra por los oídos, entra por la boca. Pues vamos a taparnos todas esas cuestiones, vamos a usar la mascarilla, vamos a usar lentes, vamos a hacer lo que haya que usar. A mí, amados, para poder salir hacia adelante de este asunto. Pero la gente dice, no escucharé. Entonces, el no escuchar quiere decir, no me voy a poner guantes, no me voy a poner máscara, no voy a usar nada aquí. Dios es poderoso, voy para la calle. ¿Qué va a pasar en la calle? Bueno, viene el asunto, se te pega y después tú dices, ay Dios mío, pero ¿qué pasó? Yo confié en ti y se me pegó. Bueno, tú no te hiciste caso de un sonido que se dio. Entonces, Dios no puede hacer, eso es una necedad, perdónenme. Es algo imprudente. Entonces, en esa imprudencia puede que nos cueste la vida. Fíjate, necesitamos un descanso de Dios. La gente se cansa hasta de descansar, pastor. Sí. Cansa de estar mal. El que viene al Señor, fíjate, el hijo pródigo pide a su padre que le dé la herencia. Vemos que él gozó muchísimo, descansó muchísimo, se fue y le fue bien, le iba bien, porque todo cuando tú tienes muchos amigos, pero cuando se te acaba,
entonces ya te dejan solo. Y hay un momento en que en su locura él despierta y dice, oh no, yo tengo que, o sea, se cansó de estar pasando trabajo, se cansó de estar comiendo algarrobas y él dice, tengo que volver a mi casa. Eso se lo digo para el que se ha alejado, el que está cansado de comer algarroba, el que está cansado de no tener una relación con Dios. De verdad, viene al Señor y Él le da un descanso. Hay algo bien interesante, pastor, es en el mismo capítulo 6, en el verso 16, un poco más hacia arriba, de donde leímos, de la atalaya, donde el Señor le dice al pueblo, párate en los caminos, le dice, paraos en los caminos, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, esto ahora mismo es bueno que nosotros tengamos una pausa. Tú te paras, tú piensas, preguntas, porque uno no todo lo sabe. Entonces uno busca cuál es el buen camino, por dónde anduvieron la gente que tuvieron el descanso de Dios, que alcanzaron el descanso de Dios. Entonces por él ando. Las personas que dicen, yo estoy bien, pero me estoy quedando en mi casa. Cuando había culto, fíjate, pastor, vuelvo otra vez al alejamiento social. Cuando había servicio en la iglesia, había personas que se quedaban en los hogares. Por eso no me gustaba tirar, o sea, lo hacía, pero a regañadientes. Tirar el servicio por internet, porque hay personas que desde allá, siendo miembros de la iglesia, ponían un mensaje abajo. Amén, pastor, qué bien, qué buen mensaje. Mientras nosotros estamos en la iglesia, las personas se quedaban en la cama mirándolo como un... Muy bien, muy chévere, muy cómodo. Y entonces el alejamiento social no es desde ahora, es desde toda la vida. El pastor tiene que estar llamando a las ovejas. Tenemos culto a tal hora, tenemos el servicio, va a comenzar a tal hora. Es a las 10, a las 12 llega la gente a despedir. O llegan a las 11:40 y no solamente eso, sino que entran taconeando. Aquí llegué yo, que no entran ni siquiera bajo un poquito de vergüenza. Tú sabes, escondidito. No, aquí llegué yo. A la hora que yo llegué hay que aceptarme. Entonces, ¿qué ha pasado ahora, pastor? Que no tenemos el templo. Ahora no tenemos templo. No sabemos cuándo lo vamos a volver a tener. Es muy bonito cuando a ti te dicen, pastor Jaramillo, mira, para que me predique el viernes. Y ahí te alista y te va. O el pastor le dice a un miembro de la iglesia, mira, el viernes que viene te toca para que predique. Ahí se preparan bien y se perfuman bien y van a la iglesia. Pero cuando no le toca, no van. Entonces, son evangelistas de púlpito, son pastores de púlpito, somos maestros de púlpito, lo que sea. Si no nos ponen a brillar allí, no está bien la cosa. ¿Y ahora? ¿De qué somos? ¿Pastores de qué? ¿Evangelistas de qué? ¿Maestros de qué? ¿Dónde están? Ahora que verdaderamente debemos de demostrar que somos cristianos, no importa cuál sea nuestra situación. Que no somos solamente pastores, evangelistas, maestros de púlpito. En la buena y en la mala nosotros nos vamos a contentar y de verdad habrá un nuevo amanecer para la iglesia. Amén. Habrá un nuevo descanso para la iglesia. Yo creo, hermano, que esto, así como la tierra se está renovando, como los árboles se están renovando, los bosques, los ríos, las especies dentro de verdad, en los mares, se están renovando. Yo creo también que la iglesia del Señor tiene que pasar por una renovación. Necesitamos ese descanso anhelado, no de un pueblo. Usted ve, yo una vez, pastor, recibí algo, ¿verdad? Yo digo que de parte de Dios estábamos, yo tuve como un éxtasis donde yo veía que cuando se comenzaba a orar, la iglesia estaba cerrada. Cuando se abría, si había unos cuantos afuera, se entraban. Y cuando se comenzaba la adoración, también se cerraban las puertas en señal de reverencia a lo que se estaba haciendo adentro, para que los de afuera no molesten al que ya entró.
y cuando se está predicando, que haya una reverencia dentro del templo, de manera que se entienda que lo que está pasando allá adentro es algo sagrado, es algo santo, que no debe de ser interrumpido. Porque tristemente, cuando las personas se acostumbran a llegar a la hora que quieren, cuando quieren, como quieren, se relaja el servicio, se relaja el culto, no tenemos al Espíritu Santo allí. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando alguien entraba a los atrios con fuego extraño, el Señor se encargaba de llevárselo. Hoy en día, hermanos, si eso pasara, la iglesia yo creo que se quedaría vacía, porque muchas veces estamos aún dentro del templo y estamos con el animalito. A ver si lo tengo. ¿Dónde está? Ah, míralo aquí. El animalito en la mano. Y a veces lo ponemos aquí abajo. Y el pastor o el que esté predicando y nosotros aquí mirando y chateando dentro de la iglesia, eso se llama fuego extraño. Entonces, ¿baja el Señor? No. ¿A la iglesia? Tampoco estamos yendo a la iglesia. Usted tiene un alejamiento total de las cosas de Dios. Entonces nos damos cuenta que no sentimos como el descanso de Dios. Siempre estamos cansados, aburridos, tú sabes, agobiados. Como yo digo, estamos en una sociedad demasiado demandante, todo es rápido ahora. Tenemos la presión del jefe, tenemos la presión de la familia, la presión del landlord, la presión de la renta, del carro, de las letras que debemos del carro, porque nos metemos en 20,000 líos hoy en día y aún de eso también nos cansamos. Entonces necesitamos un descanso de Dios, es depositar toda nuestra confianza en Él, alabado Dios, para que podamos salir hacia adelante con esto. Le voy a dejar de tarea a todos los que nos están escuchando, es el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Hebreos, porque el tiempo corre y no quisiéramos, ¿verdad?, cargarlos a la iglesia con esto. Pero déjenme decirle algo, mayormente a nosotros, a la clase pastoral, a la clase que estamos al lado de los pastores, que necesitamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos esa ayuda de los ancianos, de los diáconos, de los maestros, de los que tienen que ver con la escuela dominical, con los niños. Muchas veces hasta la unción nos cansa y necesitamos un descanso. Pastor, me gustaría que compartieras ya para terminar Marcos capítulo 6 en el verso 30 y el verso 31, si lo tienes ahí. Sí. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Wow, fíjate, esto es una palabra muy poderosa para nosotros, los pastores, los maestros, lo que tienen que ver con esa parte espiritual. Los apóstoles en ese momento era algo nuevo en ellos, una unción especial que llegó, que ellos ponían las manos sobre los enfermos y se sanaban. Ellos ungían a todos los que venían a ellos. Alabado Dios, enfermos, con demonios, y eso cansa. Pastor, mira, yo vi a alguien en una campaña que tuvieron que sacarlo a él, porque comenzó a ponerle la mano a todo el mundo y era una campaña grandísima. Y el cansancio fue tan grande que la persona se desmayó, el que estaba administrando. Entonces a veces lo vemos como una vergüenza. Y uno dice, fue que Dios me abandonó en el momento que yo lo más necesitaba. Y hay que usar la prudencia. Y Jesucristo aquí, en este verso, después que ellos vienen y le cuentan todo lo que pasó, el Señor se dio cuenta que estaban agotados, que estaban extenuados. Y le dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Quién es que dice esto, pastor? Es Jesús. Es el Señor que se da cuenta que estamos cansados. Dice que eran muchos los que venían a ellos, iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hay personas hoy en día que el problema mayor que tienen es en el estómago. Le da cáncer en el estómago, gastritis, le da gastritis aguda de todas las maneras. Tiene unos herbores, como decir en Santo Domingo, el heartburn. Allá le dicen herbores. Esa acidez. La acidez. Todo le cae mal.
el reflujo. Con el estómago. ¿Sabe por qué, pastor? Porque lo tienen vacío. Entonces, el estómago vacío, los ácidos dañan las paredes del estómago y vienen las enfermedades estomacales. Entonces, dice que no tenían ni siquiera tiempo para comer. Tiempo, nada de suplir las necesidades del cuerpo, porque la unción es tan grande que a veces nosotros no creemos que es nosotros que está el asunto y no dejamos que el creador sea el que haga, porque creemos los supermanes de hoy en día. Entonces, hasta ahí, pastor, Dios nos ha dado una pausa y quiere que nosotros tengamos un descanso en él. Le dejo, familia, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Hebreos. Dios me bendiga y ojalá que tengamos el descanso anhelado. Amén. Pastor, gracias por esa palabra. Sí, nos hemos tenido que guardar. Cuando usted compartía esto, yo recordaba que en este mes yo llevo 7 semanas, llevamos 7 semanas, y yo no he tenido necesidad de echarle gasolina a mi carro. O sea, porque no lo he movido. Entonces, ha sido un paréntesis para todos. Yo diría un reenfoque. Yo lo que le pido al Señor con los hermanos de la iglesia es que no se enfríen, que al contrario, sea un momento de entrar en esa paz del Señor, porque el mundo ya en este momento no ofrece eso. Estamos en una situación crítica. Solo el Señor nos puede poner consuelo, fortaleza y esa paz, ese descanso que usted dice, pastor. Pero también es una reflexión para aquellos que se apartaron del Señor y que lo dejaron. Yo creo que este es otro paréntesis para ellos, para reflexionar de que muchos, pastor, no sé si le ha pasado, pero muchos han llegado a la iglesia por una enfermedad, por un problema crítico económico, por un problema de familiar. Dios resuelve la situación y entonces y se desaparecen. Y se regresan, se despiden del Señor. Entonces, yo creo que también es otro momento para ellos, para aquellos que han conocido a Jesús, pero se alejaron. Y por supuesto, una oportunidad más para aquellos que no lo conocen, para que pongan su mirada y le den una oportunidad a Dios, aún en esta temporada tan crítica mundial, porque no podemos decir, pastor, vamos a tomar un avión, yo me voy para Colombia y usted se va para Santo Domingo, porque esto ha abarcado al mundo. Ni siquiera eso. La única sombrilla, paraguas, protección que tenemos es Jesucristo. Pastor, yo no sé exactamente los números, pero alguien me decía que ya iban como por 80 y algo de pastores que en esta área de Nueva York y Esos son los que se conocen, tú ves. Sí. Lo que uno más o menos conoce, pero el número es muy grande y preocupante, porque dice la Biblia que cuando veas eso, ponga tu barba en remojo. Entonces yo creo que tú debes de poner tu barba en remojo, porque tú eres pastor. No, de eso se trata, pastor, que aquí no hay ninguno que pueda decir, pararse y decir, a mí no me va a tocar. Esto está en el mundo entero y cualquier persona, ya aún personas jóvenes, han perdido su vida. Entonces, quiero concluir con eso que comenzó usted, pastor. Estamos seguros que vamos a ir a ese descanso eterno. O sea, Dios nos guarde de esto, pero antes de la pandemia yo tuve un funeral el último domingo que tuvimos iglesia, en nuestra iglesia. Despedimos a un hermano que murió, muy querido, que murió del corazón. O sea que es una realidad, no es solamente que ahora la gente muere porque estamos en esto. En todo periodo y en toda época va a haber muerte. Claro, ahora hay más, pero el ser humano tiene que tener esa responsabilidad de saber qué va a pasar después de que muera. Si verdaderamente hay un conocimiento del Señor, porque yo puedo decirle a mí, me gustaría decirle a los que me escuchan que todas las religiones son buenas, pero yo no puedo decirle eso porque la Biblia dice que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo y que nadie llega al Padre sino a través de él. Y
quisiera poder cambiar eso, pero son palabras del Señor y si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no hay otra opción. Y en este día queremos entregar esa opción. Si hay alguien que nos escucha, que se ha alejado del Señor por cualquiera que sea la razón, hoy es una oportunidad para regresar. Y si usted todavía no le conoce, no ha rendido su vida a Él, lo invito a que hoy se acerque al Señor. Creo que este es uno de los principales objetivos de este mensaje. Mantener a los creyentes concentrados o concretos en el Señor. Los que se han apartado regresen y los que no lo conocen, que tengan la oportunidad de conocer. Pastor, si usted nos puede guiar en esta oración, yo le agradezco para que los que nos ven, que necesitan acercarse al Señor, pues puedan hacerlo a través de una oración. Amén. Yo siempre digo que lo que tenemos, el producto que tenemos es bueno, es Cristo. Como decía el pastor, el único que nos puede ayudar a nosotros a tener un descanso eterno como lo queremos es Jesús. Si tú estás ahí, en el lugar donde sea, en tu casa, aún quizás en el hospital no puedas ver. Porque hay muchas personas que están en hospitales pero tienen sus teléfonos allí, quizás no puedan ver allí. No le temas, dice la Biblia, al que puede matar el cuerpo solamente, sino aquel que puede matar el cuerpo, también echar el alma al infierno, del cual Dios quiere librar a nosotros. Y yo digo que en una simple oración, pero muy poderosa, nosotros podemos salir del peligro de la muerte eterna. Es diciéndole, Señor Jesús, repite conmigo, si tú quieres aceptar a Jesús, dile, Señor, conócelo como tu Señor, créelo en tu corazón. Dile, Señor Jesús, que inscribas mi nombre en tu libro, que seas tú perdonando todos y cada uno de mis pecados, de los cuales me arrepiento. Y reconozco que solamente tu sangre me limpia de todo pecado. Te pido, Dios, que tu Santo Espíritu me pueda guiar en este mundo y que yo pueda permanecer firme en tu camino, firme en la iglesia, hasta el día de tu venida o hasta el día que tú me mandes a buscar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, va a llegar un momento en el cual tú, en verdad, necesitarás de un pastor. Ahí está el pastor Jaramillo, el cual quizás te va a estar dando el teléfono, la dirección donde tú puedes conectarte con él y visitarle. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Sí, no sabemos hasta dónde llegamos, o sea, a qué partes. Si usted está cerca de Nosbergen, puede acercarse a la iglesia Cristo de Dios, La Senda, con el pastor Alexis Fernández. Y si está aquí cerca de West New York, pues un servidor, pastor Luis Felipe Jaramillo, y estamos en la 600 de la 61 Street. De manera que, pastor, yo quiero agradecerle con todo mi corazón el mensaje que nos trajo, que es un mensaje de consuelo, de esperanza, pero también creo que es un mensaje de advertencia, porque necesitamos palabras que nos adviertan. No todo, cuando no se nos advierte el peligro, y se nos dice que todo está bien y que todo va a ir bien y la persona realmente se está perdiendo, pues eso es falso. Entonces, por eso en este día nuestra preocupación es que todos los que nos oyen tengan ese descanso eterno, como dice el pastor, ese descanso real que no lo pueden proporcionar. Esas palabras escritas en esa lápida no lo van a proporcionar. El único que puede proporcionar ese descanso, esa paz que es eterna, es nuestro Señor. De manera que en este día les bendecimos y pues le agradecemos una vez más al pastor por estar con nosotros. Amén y amén.